Bueno, compañeros, muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida a nuestro curso de gestión y evaluación de proyectos. Mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal, yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional y soy tutor de la Remington hace unos 4 años más o menos en temas de proyectos financieros, económicos y algunas otras áreas administrativas. Vamos a hacer primero que todo pues una corta presentación y de una vez hacemos el chequeo de lista. Entonces, porfa, si me quieren colaborar, me cuentan. Todos somos de ingeniería de sistemas de octavo, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces me cuentan, porfa, hacen pues la presentación y me cuentan a qué se dedican, a qué se están dedicando ahora. Y también quisiera saber qué conocen sobre la gestión y evaluación de proyectos, de pronto algo que hayan trabajado en el sector real o de pronto algo que hayan visto en la universidad en un curso anterior o algo que hayan visto en alguna otra entidad, en alguna otra institución. Me gustaría saber, digamos, qué conocimientos previos tenemos sobre lo que es la gestión y evaluación de proyectos. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, entonces empecemos. Roosevelt, está. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le va, Roosevelt? Bienvenido. Bueno, mi nombre Sí, es yo trabajo en media. Digamos, de proyectos informáticos. sí, digamos que esa materia yo también la he dictado. Es muy orientada obviamente hacia la parte informática y hacia la generalidad. Esta es un poquito más específica en términos de proyectos productivos. Listo, Roosevelt, muchas gracias. Juan Manuel, ¿cómo le va, Juan Manuel? Bienvenido. Claro, claro, sí, sí, es bien diferente. Listo, muchas gracias. Em, Snyder, Buenos días, profe. buenos días, Snyder. Sí. Listo, Javier, muchas gracias. Vladimir, Vladimir no está. Jonathan, buenos días, Jonathan.
Listo, perfecto. Muchas gracias. Andrés. Líneas de soporte dos. Sé que desde esta materia. Ajá, sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Diego. Buenos días, Diego. ¿Cómo está? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, así las cosas. Bueno, está Alejandro, que no se puede presentar ahora porque se le presentó un tema por allá en un hospital. Y Vladimir, entonces, definitivamente no está. Ahorita yo trato de comunicarme con él. Listo, muchachos. Profe, le están teniendo unos problemas. Listo, perfecto. Bueno, si se conecta, yo voy a estar pendiente aquí en el momento en que se conecte para darle la entrada. Listo. Bueno, muchachos, alguien que me conteste una pregunta. ¿Por qué no hay mujeres en el grupo? Sí, creo que por ahí en unos cursos creo que me tocó ver una, no más. Bueno, dejémoslo ahí. Listo, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo siguiente. Después de esta presentación, muchas gracias. Vamos a revisar el plan de aula. Vamos a revisar, después del plan de aula, vamos a ver el módulo como tal. Discúlpenme un segundito, por favor, ¿sí? Doña Roy, dígame. Muy bien. No, estoy en clase. Sí. Si quiere, si es urgente o si no, yo le devuelvo la llamadita ahorita en el receso, ¿sí? Listo, listo, pues. Bueno. Qué pena, señores. Bueno, les contaba entonces que vamos a ver el plan de aula, vamos a ver, después vamos a ver la temática, o sea, el módulo como tal, vamos a estudiar como los temas a los que nos vamos a dedicar en estas 7 tutorías y luego vamos a hacer la concertación del compromiso académico. Luego de eso, pues depende de la hora que terminemos, hacemos un receso si ustedes están de acuerdo o si no, pues si quieren seguir derecho, seguimos derecho para terminar más temprano, para que miremos ya la introducción del curso como tal, unas generalidades y unas características especiales que tiene la gestión de proyectos. Lo vamos a ver a través de un video. Entonces vamos a empezar mirando el plan de aula. Les voy a compartir entonces pantalla para que miremos ese plan de aula. Listo, ya lo cogieron ahí. Listo, bueno, entonces este es el plan de aula que nosotros tenemos, digamos, elaborado o ya montado para este ciclo, ¿cierto? Esto se llama entonces gestión y evaluación de proyectos. Dentro de las competencias genéricas que nos vamos a colocar nosotros, nos vamos a poner hoy como objetivos que debemos lograr antes de terminar el curso, son las siguientes, como competencias genéricas. La primera sería reconocer la dinámica de la gestión de proyectos en ámbitos locales y nacionales. Cuando hablamos de proyectos, hablamos digamos, de un concepto macro de los proyectos. Hay muchos tipos de proyectos.
Por ejemplo, los que ustedes vieron, proyectos informáticos. Ahí, en este caso, vamos a ver proyectos productivos y proyectos sociales. Hay otros proyectos que son de infraestructura, esos no los tocamos en este curso, pues porque ya son parte, digamos, del área de trabajo de un ingeniero civil, que son los puentes, las carreteras, bueno, todas esas cosas de infraestructura. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos, hablamos a nivel macro, pero pues igual nos vamos a enfocar entonces a productivos y a sociales. Como segunda competencia genérica, describir con claridad los procesos que deben surtirse para la formulación eficiente de proyectos. Eso lo vamos a ver en el paso a paso, digamos, del trabajo que vamos a hacer, que va a ser un trabajo transversal durante todo el curso sobre unos temas específicos, cómo se llevan a cabo todos esos procesos y cómo se hace, digamos, cómo es la dinámica de la gestión y la evaluación. Como tercer punto tenemos comprender la utilidad de la gestión de proyectos en las empresas. Este tema es bien importante porque digamos que el curso está enfocado básicamente a que ustedes logren los conocimientos, alcancen los conocimientos que sean necesarios para gestionar y evaluar un proyecto. No digamos como para llevar a cabo el proyecto que estén adelantando ahora. El tema de ustedes es un poco diferente, sé que casi todos se orientan hacia el tema informático, hacia el tema de sistemas, pero podría, si en algún momento alguna temática del curso les sirve para adelantar o para, digamos, alguno de los temas que estén trabajando, bienvenido sea, pero esa no es la finalidad del curso. La finalidad del curso es que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para poder gestionar y evaluar un proyecto dentro de una empresa o un proyecto personal de ustedes. Es decir, es que adquieran esa destreza porque es bien importante hoy en día, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal, trabajar el tema de los proyectos. Como cuarto punto tenemos describir con claridad los pasos a seguir para la evaluación de un proyecto. Eso lo vamos a ver paso a paso. Y como competencias específicas nos vamos a proponer la siguiente. La primera sería identificar los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en la región. Eso lo vamos a ver en la próxima tutoría. Identificar las diferentes fases tácticas de los proyectos y valorar los diferentes estudios que deben realizarse dentro de la evaluación de proyectos. Esa es una parte, digamos, como central del trabajo que vamos a hacer, que es la valoración de todos los diferentes estudios, desde la parte técnica, desde la parte legal, desde la parte organizacional, desde la parte de marketing, o la parte del estudio de mercado, y por último, en la parte del estudio financiero, o sea, el tema de costos y gastos de la operación y el cálculo de los indicadores financieros para determinar la viabilidad o no del proyecto que vamos a trabajar o de cualquier proyecto que ustedes vayan a evaluar. La temática que vamos a desarrollar, muchachos, es la siguiente. En la tutoría 1 en la que estamos hoy, vamos a ver las generalidades de los proyectos y algunos tipos de proyectos. Vamos a ver mediante una presentación que hago yo ahora y mediante un video y después una charla sobre los puntos básicos de ese video. En la siguiente tutoría, que ocurrirá el 25 de abril, tenemos programado entonces ver el tema de las etapas del proyecto. Es una exposición clara sobre las etapas que debe surtir un proyecto para su desarrollo. Luego en la tercera, que va a ser el 2 de mayo, vamos a ver el primer estudio, digamos, que es el estudio técnico. Vamos a ver todo lo que se necesita y todo lo que, digamos, se debe llevar a cabo dentro de la idea que vamos a trabajar, dentro de la temática, para desarrollar un estudio técnico. ¿Qué se necesita allí? ¿Qué componentes lleva un estudio técnico y qué resultados se obtienen de un estudio técnico dentro de la gestión y evaluación de proyectos? Luego en la tutoría 4, que va a ser el 9 de mayo, Dios mediante, vamos a ver el estudio legal y organizacional. Y en esa parte pues vamos a estudiar las, digamos, normas que puedan restringir de alguna manera nuestro proyecto, y también vamos a ver la parte organizacional. Vamos a ver cómo nos organizamos como tal, digámoslo así, valga la redundancia, qué esquema de jerarquía vamos a tener, cuántos vamos a hacer, qué tipo de conocimiento se requiere, qué tipo de profesionales, bueno, una cantidad de cosas vamos a mirar ahí. Ahorita lo vemos un poquito en más detalle, pues antes de verlo allá. Luego vamos a ver en la tutoría número 5, que va a ser el 16 de mayo, el estudio de mercados. Entonces de ahí vamos a determinar qué viabilidad tiene dentro del mercado el producto que vayamos nosotros a trabajar, el proyecto que vayamos a adelantar. En la tutoría 6, que va a ser el 23 de mayo, vamos a tener el estudio financiero, que es como ya la finalización de la etapa de todos los estudios. El estudio financiero se nutre de toda la información que le entrega el técnico, el legal, organizacional y el de mercados,
Y con toda esa información se realizan las proyecciones, se plantean las proyecciones y se determinan los flujos de caja que va a presentar el proyecto para determinar los indicadores. Y con esto saber de una manera técnica si el proyecto es viable o no en su totalidad, digamos. Luego en la tutoría 7 vamos a ver, que va a ser el 30 de mayo, vamos a trabajar un tema que se llama, es una metodología sobre proyectos sociales, es una metodología especial que no tiene nada que ver con proyectos productivos, son unos proyectos que son de carácter social, como ya les dije, que no pretenden, digamos, devolverle al inversionista o al dueño del proyecto, al gestor del proyecto, unos réditos económicos o unos beneficios económicos, sino que pretende atender, digamos, una problemática especial que se presente en algún sector de la población o en una parte rural, por ejemplo. Temas ambientales también pueden ser proyectos sociales. Eso lo vamos a trabajar aparte, vamos a hacer un taller sobre ese tema. Y en la tutoría número 8, en este ciclo no tenemos, digamos, como tal una semana de recuperación, va a ser de recuperación y de final, que entonces nos vamos a ver el 6 de junio. Ese día hacemos la presentación del trabajo que hayamos realizado, como una pequeña exposición, presentamos las conclusiones de todo el trabajo realizado durante el ciclo y damos por finalizado el ciclo. Si hubiésemos perdido alguna clase, pues entonces tendríamos que recuperarla allí mismo, pues ya lo plantearíamos dentro del curso, depende cómo se den las cosas. También está aquí pues la bibliografía que está en el módulo. Las entregas, ahorita lo miramos en la concertación, pero básicamente son entregas parciales. Preguntas hasta aquí, muchachos, dudas sobre el plan de aula. Este documento de plan de aula ya está en la plataforma, lo pueden consultar allí, también está el módulo, ya vamos a mirar cómo estamos en la plataforma. Entonces les pregunto, dudas, preguntas hasta aquí, muchachos. Listo, bueno, entonces vamos a... Bueno, por aquí se nos unió Alejandro, entonces le vamos a dar el espacio para que nos haga la presentación. Alejandro, buenos días. Alejandro, ¿cómo le va? Regáleme la presentación, por favor. Bien, sí. Us- sí, el nombre, a qué se dedica y qué conoce sobre gestión y evaluación de proyectos, Alejandro. Sí, listo. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Eh, Usted entonces está pendiente de la llamada para atender su asunto, ¿cierto? Listo, pues, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a mirar entonces, bueno, les comentaba entonces, vamos a ver, aquí les voy a compartir pantalla para que miremos cómo estamos en la plataforma, que eso lo debía haber hecho ahorita, pero bueno, perdón, que es que todos estamos empezando con este tema y... Listo, como ustedes ya han podido ver, aquí así estamos en la plataforma, ya ven la pantalla, sí. Bueno, entonces se llama el curso de Gestión y Evaluación de Proyectos Sábado. Hay una foto del tutor, no está muy actualizada, qué pena con ustedes, es que no tenía una más reciente. La bienvenida pues al curso, como tal, los datos míos, como el teléfono celular, el correo electrónico. Tenemos un sistema de evaluación que está planteado acá, pero ya lo vamos a ver en detalle ahorita en la concertación del compromiso académico. Y también tenemos las competencias, el tema de competencias que trabaja la universidad desde el ser, desde el saber y desde el hacer, para que lo revisemos entonces en el momento que podamos. También tenemos el módulo del curso,
tenemos el plan de aula, tenemos un foro de presentación, tenemos un foro también de consultas permanente, lo vamos a mantener allí, yo lo voy a estar consultando, no sé, pues trato de hacerlo diario o interdiario. Pueden presentar consultas allí que sean sobre la temática que estemos trabajando y que de pronto sean del interés del grupo. Aunque también, pues como vamos a tener el grupo de WhatsApp, pues también nos podemos apoyar por allí, ¿cierto? En este ciclo lo vamos a trabajar diferente, pues el grupo de WhatsApp también nos sirve para hacer algunas consultas, sin embargo, el que las quiera hacer por acá, por el foro, no hay ningún problema. También tenemos una primera actividad para dentro de 8 días, que es la lectura del tema que vamos a trabajar y un control de lectura. También tenemos un taller de investigación. Se los explicaré ya, pues aquí está montado, digamos, porque debemos, digamos, preverlo acá, pero en la próxima tutoría se los explico bien qué es lo que vamos a hacer con este taller de investigación sobre 2 entidades que trabajan proyectos a nivel mundial, una americana y una europea. Muchachos, preguntas sobre la plataforma. Siempre vamos a tener, antes de empezar las tutorías, aquí, como está en este momento, va a estar el acceso, ¿cierto? Pero también se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y aquí, ahora más tarde que termine la tutoría, debajo de esta va a aparecer el acceso directo a la conferencia, a la videoconferencia, a la grabación. Muchachos, ¿preguntas? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar, vamos a pasar a mirar, démosle entrada a don Vladimir. Buenos días. Vladimir. Vladimir, ¿me escucha? Bueno, Vladimir no me escucha. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a mirar ahora lo que es la temática del módulo como tal. Vamos a compartir el módulo y vamos a mirar como grosso modo, digamos, a qué es que nos vamos a dedicar durante este ciclo. Sí, muchachos, entonces les voy a compartir de nuevo pantalla. Listo, aquí tenemos entonces el módulo. Ya lo vemos. Bueno, entonces se llama entonces gestión y evaluación de proyectos. Y como mapa de la asignatura, lo vamos a ver como mapa de asignatura, ya vamos a ver los objetivos principales. Y ya, y después hacemos la concertación del compromiso académico para que sigamos. Bueno, entonces, lo primero es la contextualización que vamos a hacer de los proyectos como tal. Una parte la vamos a hacer hoy y otra parte la vamos a hacer dentro de 8 días. Eso es lo único, digamos, de literatura de proyectos que vamos a ver, porque ya luego vamos a entrar en fase práctica con los estudios como tal. Entonces, dentro de la contextualización del proyecto tenemos las generalidades, que las vamos a ver hoy, los conceptos de proyectos, la contextualización del proyecto, el planteamiento de un problema, puede ser como tal, que va a formar un poquito parte del trabajo que vamos a realizar. Luego de esto es como la primera unidad. La segunda unidad vamos a tener como los estudios. Ya entramos a los estudios como tal. Los vamos a ver en el orden, los voy a mencionar en el orden que están acá en el módulo. Sin embargo, para el trabajo que nosotros vamos a adelantar, yo hago un cambio en el orden, yo se los comunico ahora, porque me parece que es un poco más práctico hacerlo de esa manera. Sin embargo, entonces, lo primero que tenemos acá entonces son los estudios de mercado y técnico. El primer estudio que nosotros vamos a hacer es el estudio técnico, que es como la ingeniería del proyecto como tal. Es entrar a determinar desde la parte técnica, o sea, desde la parte de insumos, de conocimiento, de maquinaria, de tecnología, de acceso a redes, bueno, hay muchas cosas. ¿Cuál es la viabilidad técnica del proyecto como tal? Es decir, qué tan factible es llevar a cabo ese producto o llevar a cabo ese proceso con los recursos existentes. Y de ahí se determina la viabilidad técnica.
También nos habla acá entonces del estudio de mercado, entonces vamos a hablar ahí de lo que es el mercado, de lo que es la competencia, de lo que es el precio, la promoción, los canales de distribución, los canales de comunicación del producto de la empresa como tal para llevar ese, digamos, para ser exitosos en esa comercialización. También dentro del estudio técnico va una parte que es la valoración de activos. Y también podría ir, dependiendo del proyecto, un impacto ambiental, un estudio ambiental. Hay algunos proyectos que lo requieren, hay algunos otros que no. Por los desechos, bueno, por alguna contaminación que se realice, para algunos de los proyectos no se necesita, entonces simplemente se deja visto el tema. Luego está los estudios legal y organizacional. En el estudio legal, cada uno de los estudios, digamos, que nosotros vamos a trabajar durante el ciclo, le da respuesta a una pregunta clave, una pregunta macro. En el estudio técnico nos vamos a responder la pregunta, como ya les dije, si es viable técnicamente, o sea, físicamente, si es viable generar ese servicio, ese producto, esa aplicación. Bueno, en el estudio de mercado pues nos vamos a responder la pregunta de si ese producto como tal tiene cabida en el mercado, si realmente es una oportunidad de negocio, si realmente es una necesidad, una carencia, para determinar si va a tener acogida en un mercado como tal, a un precio determinado, ¿cierto? En el estudio legal, pues nos vamos a responder la pregunta de si eso que nosotros estamos planteando, ese producto, esa empresa, ese servicio y tal, es legal en el ámbito donde se vaya a desarrollar. Si es en el ámbito nacional, pues nos tocará ir a revisar a nivel nacional las normas que rijan o que puedan ser contrarias o que puedan perjudicar o puedan entorpecer, digamos, el desarrollo de la gestión del proyecto. En el estudio organizacional nos vamos a responder la pregunta de cómo nos vamos a organizar, es decir, cuántos vamos a hacer, qué organigrama se va a utilizar, qué jerarquía, cuántas personas, qué requerimientos de planta, de conocimiento, todo esto. Y por último vamos a tener el estudio económico, la evaluación financiera y la gestión del proyecto como tal. Y ahí vamos a mirar entonces el plan de inversiones, la proyección de ingresos, costos y gastos, y vamos a determinar los estados financieros para la evaluación del proyecto como tal. No vamos a hacer todos los estados financieros, el trabajo no lo vamos a hacer, digamos, con una profundidad muy alta porque pues igual no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Pero sí con los puntos básicos. En esos estados financieros nosotros vamos a trabajar, básicamente vamos a llegar a establecer básicamente lo que son los flujos de caja libre, que es lo que nos interesa conocer en últimas para determinar la viabilidad o la posibilidad de que ese proyecto nos devuelva la inversión que vayamos a hacer en él. Eso frente al módulo como tal. ¿Cómo lo ven, muchachos? Sí, él es carnudito, él tiene buen tema, nos tiene que rendir harto. Bueno, ahorita entonces vamos a mirar, antes de mirar estos propósitos del módulo, que vamos a mirar ahorita cuando entremos en generalidades, vamos a mirar la concertación del compromiso académico. Y entonces es la siguiente. Un segundo, vamos a compartir la pantalla para... Bueno, ya lo ven ahí. Todo, sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces este es el archivo de la concertación del compromiso académico. Miren los datos míos, el nombre de la asignatura, el código, el grupo, el periodo académico, la fecha de concertación que es el día de hoy, la jornada. Por aquí nos dice entonces que en la primera tutoría el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar durante el semestre académico y las fechas de evaluación estipuladas, ya las vamos a ver. La concertación del compromiso académico será firmada por el docente y los estudiantes del grupo y será entregado directamente por el docente al jefe del programa. Como en este caso no lo podemos firmar físicamente, este documento queda, una vez nos pongamos de acuerdo nosotros ahora, queda publicado en la plataforma para que sea un documento de consulta y no se va a modificar allí, ¿sí? Es para que quedemos claros como en las reglas de juego del curso.
La evaluación del rendimiento académico va a ser entonces la siguiente, la que tengo yo planteada. Nosotros vamos a trabajar sobre unos temas. ¿Cómo lo vamos a hacer, muchachos? Miren, nosotros vamos a trabajar unos proyectos que son muy básicos, es decir, por ejemplo, la creación de empresas con productos muy básicos. ¿Por qué con productos muy básicos? Pues para no, digamos, complicar mucho la parte de la construcción del proyecto, la primera vez que lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces habrá algunos que, por ejemplo, les corresponda generar un proyecto sobre la producción de lácteos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre una temática, pongámonos ese ejemplo, de productos lácteos, todo el tema, ¿sí? Entonces sobre él vamos a hacer el estudio técnico, qué se necesita para hacer un yogur o una bebida láctea, o bueno, no sé, qué otro producto se pueda escoger allí. Para él también vamos a hacer el estudio legal, el estudio organizacional, el estudio de mercados y por último el estudio financiero. Vamos a trabajar sobre empresas, ¿sí? Sobre creación de empresas. Lo vamos a hacer de esa manera básica porque les digo, muchachos, es mucho más fácil, es mucho más sencillo que meternos con proyectos. Por ejemplo, yo sé que ustedes de pronto vienen trabajando proyectos informáticos, pero pues son, digamos, un poquito diferentes. No es que no sean productivos, claro que sí, un proyecto informático, la creación de una aplicación o bueno, no sé, o algo, digamos, un software para empresas o cosas por el estilo. La verdad no conozco mucho, no soy experto en sistemas. Obviamente tiene la forma de evaluarse también económicamente, pero pues habrá pasos en los que de pronto no sea tan fácil enmarcarlo dentro de la metodología que nos pide el pensum, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces en la semana 5, que va a ser como el 16, nosotros vamos a hacer una entrega parcial de ese proyecto con el avance hasta el estudio legal y organizacional. O sea, a esa fecha debemos tener estudio técnico, legal y organizacional de ese proyecto como tal. Al iniciar, digamos, el proyecto, nosotros vamos a comenzar con un documento, ¿cierto? Lo vamos a plasmar todo en un documento. Y al iniciar vamos a hacer un poquito lo de contextualización, que lo vamos a ver ahorita. O sea, no vamos a empezar diciendo que el estudio técnico tal, sino que vamos a empezar desde la generación del proyecto como tal, el por qué lo vamos a hacer, cuál es la necesidad que vamos a cubrir, un poquito como la justificación y tal, como una contextualización pequeña, ¿sí? Como para no entrar en materia sin hacer como un preámbulo de lo que vamos a trabajar. No sé si sea claro eso, muchachos. O está muy enredado. ¿Está bien? Bueno, entonces, en esa semana, entonces, en la quinta semana, que es más o menos el 16 de mayo, entonces haríamos esa presentación. Ustedes suben el archivo ya con ese trabajo, con ese avance a la plataforma. Yo los califico allí, les hago la retroalimentación y sobre él seguimos trabajando. El trabajo es acumulativo. Ya, por ejemplo, y eso entonces se va a evaluar ese avance como el 25% del primer parcial. Para el segundo parcial lo vamos a evaluar el mismo proyecto hasta el estudio de mercados. Muy sencillo, ¿qué tienen que hacer? Tomar este que hicimos hasta el estudio organizacional, adicionarle el estudio de mercados y subirlo a plataforma de nuevo, ya bien presentado y tal, con todos los requerimientos. Paso a paso, digamos, en cada actividad en la plataforma quedan estipulados los puntos mínimos que se deben desarrollar para cada uno de los estudios. Ya de ahí en adelante lo que ustedes le quieran adicionar, pues bienvenido sea, pero va a tener unos puntos básicos cada uno de los estudios, los va a tener para poder hacer la evaluación. Esta segunda entrega será en la semana 7, que es más o menos el 30 de mayo. Y el final, que es para el 6 de junio, es el avance total del proyecto. Es decir, con estudio técnico, legal y organizacional de mercados y financiero. Entonces aquí terminaríamos con el estudio financiero. Como venimos acumulados, entonces a esta entrega que hacen acá le insertan las proyecciones y el tema financiero y con eso hacemos una presentación pequeña, una pequeña exposición a lo último y esa va a ser la nota del final. Y la determinación acá de la viabilidad del proyecto. Todo esto nos lo vamos a imaginar nosotros. Vamos a jugar a ser emprendedores y a realizar esta gestión y evaluación para determinar la viabilidad del proyecto o la no viabilidad también podría ser. Sobre
el 30% del seguimiento, la propuesta es la siguiente. Habrá algunos temas que presenten, que exijan informes de lectura. Los informes de lectura son unos documentos muy sencillos, en donde ustedes suben a la plataforma, que los deben subir a la plataforma con los aspectos esenciales de la lectura, de lo que hayan leído, sí, o sea, lo importante de la lectura. También habrá algunos talleres que hagamos durante el curso en trabajo de investigación. Ya tenemos uno, es posible que tengamos otro. La participación activa y la asistencia. Cada uno de estos puntos, de estos 5 puntos, aquí, este es el 3, bueno, tiene el mismo peso dentro de ese 30%. La participación activa, ¿cómo se da? Cuando yo les solicite hacer una lectura de un tema para, digamos, trabajarlo en la tutoría siguiente, pues vamos a trabajar entonces sobre lo leído. O sea, las clases no son magistrales, y mucho menos ahora que estamos en virtualidad, sino que debemos traer los temas preparados y hacer el seminario, tipo alemán nosotros. Entonces eso genera nota de participación que yo voy teniendo en cuenta. Y también hay otra forma de participar, y es que al inicio de las tutorías me gusta dar un espacio pequeño para que discutamos sobre algunos temas de actualidad. Alguien que van a traer ustedes. Como futuros profesionales es muy importante que estemos enterados de lo que está pasando, ¿sí? Vivimos en una sociedad que está afectada por todo lo que hacemos. Entonces es importante estar enterados de las cosas. No se trata de ver noticieros de mediodía, ni de la noche, ni nada, sino simplemente visitar páginas que nos puedan brindar información. Ojalá si fuera sobre proyectos, que se genera mucha, pero pues pueden ser de actualidad, pueden ser económicos, financieros, pero si tienen que ver con proyectos, mejor todavía, ¿cierto? Pueden ser de infraestructura, productivos, estatales. Entonces, alguien prepara un tema, dice, vea, yo esta semana leí, entré a una página de dinero, de portafolio, de Bloomberg, bueno, no sé, y encontré esta nota y la quiero compartir. Eso vale como nota de participación también. Y el tema de la asistencia que la vamos a estar chequeando acá, también forma parte dentro de ese 30%, con un porcentaje igual a los informes de lectura, igual a los talleres, o sea, como tantas actividades realicemos dentro de ese seguimiento, se promedian con el mismo valor, con un promedio simple. Muchachos, ¿preguntas? Pues nosotros por lo general lo hacemos en grupos. Por ejemplo, en este momento estoy manejando uno de contabilidad, creo que es de contabilidad o de administración, los días martes, pero pues son como 26 estudiantes. En este caso yo creo que máximo sería por parejas, porque no somos solo 8. Listo, profe, gracias. Listo, bueno. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ninguna pregunta. Listo, pues bueno, entonces ese documento, como no lo podemos firmar, les dije, entonces queda publicado en la página para que ustedes lo puedan consultar allí en cualquier momento. Eh, bueno, ahorita vamos a ver entonces. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? El módulo que acabamos de ver también está en la plataforma, porque vamos a ir trabajando las temáticas allí. Y también yo me voy a apoyar, digamos, para la presentación de los estudios. Yo tengo unas presentaciones aparte que también las vamos a ver, pero también nos vamos a ceñir, digamos, a lo que dice el módulo como tal. Es una temática muy parecida, pero pues hay unas presentaciones de Power que yo tengo que son un poquito más dinámicas para entender los temas. No hay nada complicado, o sea, aquí no hay nada pues que no, todo es de disciplina y todo es de mucho, o sea, de mucho sentido común, el tema de los proyectos. Aquí no hay nada complejo. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer como una introducción. Les pregunto, digamos, normalmente cuando estamos en una clase presencial hasta ahora alguien hace una pregunta, ¿quién la va a hacer? ¿Cuál es la pregunta que alguien hace en este momento? Receso. Sí, 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 el que tiene más hambre, ese dice, profe, entonces el receso a qué hora y tal. Eh, entonces no sé.
Cierto que no, pues no aplica porque pues igual si alguien tiene hambre, pues bueno, ahí puede comer algo, sí, lo importante es que no vaya a salir en el video comiendo un tamal o alguna cosa, pues. Pero no sé, yo creo que podemos seguir y más bien... Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Antes de mirar el video que les voy a plantear, vamos a ver si se los puedo compartir, porque a veces no sé por qué como que no deja compartir videos. Si no lo deja compartir, yo les mando el link, ustedes lo ven y nos vemos el video es como de 10 minutos, creo, 9 o 10 minutos. Bueno, pero lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué creen ustedes que sea un proyecto como tal? ¿Qué definición le damos a un proyecto? Así de manera empírica, sin conocer todavía la temática. Cuando hablamos de proyecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, digamos que parte de allí, ¿cierto? De que mmm, para lograr un objetivo como tal, hoy en día debemos ser un poquito más técnicos, ¿cierto? Y llevar a cabo como unos procedimientos, digámoslo así, como unos caminos para llegar hasta allá. ¿Qué más me pueden decir de un proyecto? Eso es importante. Perfecto. O sea que podemos decir que el proyecto tiene que partir, podría partir de un problema, ¿cierto que sí? Pero también podría partir de otra cosa, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un problema. Sí, una necesidad, una oportunidad, una carencia, por ejemplo, sí, no sé, algo que esté faltando, que yo me dé cuenta que en la sociedad está faltando, en el mercado, y que pues yo pueda decir, bueno, se me ocurrió esta idea y eh, a, voy a entrar, digamos, a intervenir en este mercado con este producto. Podría ser, ¿cierto que sí? Bueno, ¿algo más? Claro. Sí, o sea que podríamos decir que ese proyecto como tal nace de una oportunidad, ¿cierto? Y es un tema de, sí, muchos de los productos que se generan hoy en día en gestión tecnológica se ve que son innovaciones, ¿cierto? Porque hoy en día podríamos decir que casi todo está inventado, ¿cierto? Los productos ya están, digamos, maduros en un mercado, entonces lo que hacemos es innovar, 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 es decir, es agregarle a un producto ya existente una funcionalidad diferente, una textura diferente, un color diferente, bueno, no sé, mirar las preferencias del mercado y comenzar a hacer innovaciones. Que vuelvo y les digo, hoy en día, digamos, inventar un producto como tal es difícil, pero entonces sí, los proyectos parten de allí. Bueno, ahora vamos a mirar otro tema. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, les voy a comentar esto. A ustedes no les tocó porque estaban muy chiquitos, pero hace muchos años, cuando una empresa de un tamaño importante iba a emprender un proyecto, no hacía esto, no hacía, digamos, labores de gestión y evaluación de proyectos. Esto no lleva muchos años tampoco, digamos, dentro del ámbito académico y empresarial. Simplemente se miraba, el mercado era más amplio, la oferta era más pequeña, la demanda era mucho más grande, no había tanta competencia, los mercados no estaban tan segmentados como hoy en día, que hoy en día todos los mercados son muy segmentados, entonces las empresas tienen que tratar de enfocarse, digamos, cada vez en unos nichos más pequeños, más específicos, y eso los hace, digamos, blindarse frente a la competencia, que es cada vez más difícil. Pero hace años
una empresa iba a entrar con un producto nuevo, por ejemplo, y pues no se ponían tantas vueltas como ahora, sino que simplemente diseñaba y salía al mercado, ¿sí? O iba a abrir una nueva zona, por ejemplo, de mercado en el occidente, y entonces lo que hacía era mandar unas personas y váyanse a ver y visiten clientes allá a ver cómo nos va. ¿Por qué creen ustedes que ahora hablamos mucho de gestión o de formulación o de evaluación de proyectos de una manera técnica antes de lanzarnos, digamos, en una aventura de esas? ¿Qué importancia tendrá entonces esto? ¿O qué habrá cambiado? O sea que podríamos decir que la gestión y evaluación nos podría garantizar el éxito. O sea que podríamos decir que la gestión y evaluación de un proyecto no garantiza el éxito, pero sí minimiza la incertidumbre, ¿cierto? Minimiza el riesgo. Sí, digamos que el que yo evalúe un proyecto completo, ¿cierto? Con todos los estudios y determine en un momento dado que es viable desde el punto de vista técnico, legal, organizacional, de mercados y financiero, pues eso no me garantiza que cuando salga con él al mercado vaya a ser exitoso, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos no salen y después de haber sido estudiados, inclusive proyectos muy grandes de infraestructura, de las alcaldías, de los ministerios, y en últimas no se dan, ¿sí? O sea, no se dan las proyecciones. Sin embargo, se hace pues porque tratamos de minimizar la incertidumbre. ¿Y por qué tratamos de minimizar la incertidumbre? Pensemos en una cosa, muchachos. Hoy en día, en la era moderna en la que estamos viviendo, que nosotros, a pesar de tantas cosas, nos creemos a veces tan modernos. ¿Cuál es el miedo más grande de un ser humano hoy en día? ¿A qué le teme el ser humano hoy en día? ¿A qué? Fracasar. A fracasar, sí señor. Mientras que hace 40 años el miedo más grande que tal vez tenía un ser humano era morir, ¿sí? Y resulta que hoy en día nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, pero sí le tenemos mucho miedo al fracaso, porque la sociedad nos impone a nosotros unos modelos, ¿cierto? Tenemos que, una persona entonces va al colegio, va a la universidad, se hace profesional, luego trabaja en una gran empresa o monta una empresa personal, luego se casa, luego tiene hijos, luego consigue muchas cosas materiales, casas, carros, bueno, no sé y tal, y se supone que ese es el formato de la vida, ¿cierto? Y entonces la idea que tiene uno de pronto no alcanzar eso, pues eso lo frustra, ¿cierto? Y ese es el estrés que manejamos nosotros hoy en día, ¿o no? Como contemplar la posibilidad de que ese formato de sociedad que nos imponen, pues que no lo alcancemos y no lo logremos. Entonces, precisamente por eso, a eso, digamos, trata de orientarse la gestión y evaluación de proyectos, es a eliminar, digamos, esa posibilidad de fracaso. Obviamente vivimos en un mundo de riesgos, eliminarlo, yo puedo en cualquier actividad, sea financiera, sea productiva, yo puedo yo puedo manejar el riesgo, es decir, gestionarlo, mitigarlo, pero no lo puedo eliminar. Yo no puedo eliminar el riesgo en ninguna actividad. Porque no es, el riesgo es inherente a todas las actividades humanas. Pero entonces lo que tratamos de hacer con gestión y evaluación, para que redondeemos la idea, es minimizar la incertidumbre, es decir, es con unas herramientas técnicas tratar de determinar de alguna forma cómo se va a comportar ese producto, cómo se va a comportar ese proyecto. No necesariamente tiene que ser un producto, puede ser, los proyectos pueden estar dentro de las empresas como como una, un cambio en un proceso, una mejora, una innova. Sí. Ah, sí, claro.
De pronto algo más puntual, digamos, sobre lo que estamos viviendo actualmente, digamos, la pregunta es, ¿por qué no estamos generando las soluciones? O por qué no estamos demorando? ¿O cómo es? No. Claro. Sí, sí, claro, claro, las prioridades cambiaron de un momento a otro. Eso nadie lo había calculado. A ver, lo que pasa es que, digamos que nosotros somos, en ese tipo de cosas, pues nosotros somos siempre lo que llamamos los bomberos, ¿cierto? Nosotros tratamos de apagar los incendios, pero nosotros no tenemos una cultura de planeación. Miren que casi que todas las obras que nosotros, todas las soluciones que nosotros generamos hoy en día son los mismos problemas de mañana. O sea, nosotros no tenemos una visión de futuro. Eso es un problema que tenemos nosotros como países subdesarrollados como tal, y inclusive muchos otros, porque miren por ejemplo el tema de Estados Unidos. Ellos pensaron que estaban súper preparados y que no les iba a tocar, y miren cómo van, 35.000 muertos llevan hoy. Entonces, es un tema de falta de planeación, de falta de visión de futuro. Nosotros no tenemos visión de futuro, o sea, nosotros vivimos en el presente y queremos solucionar los problemas de hoy, pero no tenemos esa capacidad para visionar el futuro. El tema, digamos, los riesgos que nosotros corremos, lo que les comentaba ahorita, todas las actividades tienen riesgo. La salud es un riesgo altísimo, ¿cierto? Pero pues en los sistemas de salud, ustedes saben que el sistema de salud colombiano es paupérrimo. Nosotros no estamos preparados para eso y el gobierno lo entiende, aunque se demoró en tomar decisiones. Miren, si se hubiera cerrado el aeropuerto, si se hubieran cerrado los aeropuertos a tiempo, el virus no estaría tan avanzado como lo tenemos en este momento, con cerca de 3.500 contagiados. ¿Por qué? Porque el virus entró por Cartagena y por Bogotá, por El Dorado y por el aeropuerto de Cartagena, porque nos demoramos en hacer eso. Y eso lo tuvimos que hacer mucho más antes, no por el número, ¿cierto? Sino por la falta de capacidad que tenemos nosotros para atender a los contagiados. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de contener el número de contagiados para mantenerlo dentro de la escasa capacidad médica que tenemos. Pero es cierto, claro, nos demoramos mucho en reaccionar, pues porque son cosas que nadie espera y uno lo entiende, ¿cierto? ¿Quién diría, por ejemplo, que hoy en día pudiéramos nosotros ponernos en este momento a construir clínicas y clínicas y clínicas esperando que un día llegue otra pandemia? Pues no, eso no. ¿Cómo? Eso, nada, pero sí se podrían desarrollar políticas que fortalezcan el sistema de salud, ¿cierto? Que tenga una mayor cobertura, que tengamos una reacción más rápida. Me parece tenaz que en este momento estemos hablando, imagínate que ayer estaban hablando en la W, en los tales ventiladores esos que hay que conseguir, ya están pidiendo hasta $50.000 por un aparato de esos a nivel mundial. Y pues los recursos, ustedes saben que aquí los recursos son escasos y pues además de que son escasos, hay algunos que se pierden. Sí, sí, claro, desafortunadamente eso es lo que nos ha dejado el modelo capitalista, ¿cierto? Y más, por ejemplo, pues peor todavía, miren ustedes el tema de los sobrecostos en las compras de los mercados de las alcaldías y de la misma presidencia como tal. O sea, en una situación en la que estamos y hay gente que tiene la capacidad todavía, o sea, tiene como
las agallas de salir a ganarse una plata en un contrato sabiendo que hay gente que está aguantando hambre y que con eso podrían solucionar. Pero bueno, esos son temas más, digamos, de humanidad que nos tocaría dedicarles un capítulo aparte. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Diego, Juan Manuel. Sí, claro. Sí, claro, y mire que la temática, de pronto lo vamos a ver por ahí en una de las tutorías, digamos la temática de los proyectos como tal, el deber ser de los proyectos lleva a eso, lleva un análisis de riesgos y lleva un análisis que se llama de integración y de alcance. Cada proyecto debería tener definido una integración que es mm, tener en cuenta todos los entes, lo llamamos nosotros los stakeholders, o sea, las partes interesadas en un proyecto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tema del túnel de la línea? O sea, ¿por qué empezó a fracasar el túnel de la línea? Porque dentro de los estudios que hicieron iniciales, dentro de la gestión y la evaluación la formulación de ese proyecto, no se tuvieron en cuenta los efectos ambientales. Y cuando comenzaron a generarse los efectos ambientales, comenzaron a llegar las demandas de las comunidades que se vieron afectadas en sus fuentes hídricas y tal, y eso comenzó a demorar y a demorar y a demorar el proceso. Y ahorita lo vamos a ver, después de que miremos el video, cómo en cualquier proyecto, cualquier sobredimensión en tiempo, es decir, cualquier desfase en tiempo, se traduce en ¿qué? En dinero. Todo se paga con dinero, ¿cierto? Entonces, esa gerencia o esa parte, digamos, que maneja, si lo llaman así los expertos en proyectos, la gerencia del alcance y la gerencia de la integración, esa gerencia de la integración tiene que ver con eso, con manejar todas las partes que pueden estar involucradas. La gerencia del alcance pues tiene que ver con hasta dónde se lleva el proyecto, pero eso es un punto aparte. Pero sí lleva un análisis de riesgos, debería llevar un análisis muy profundo de los riesgos que conlleva el desarrollo del proyecto como tal. Es decir, es analizar desde el principio cuáles son los factores que pueden afectar en un momento dado al proyecto y tomar las previsiones. Obviamente, estamos hablando de una pandemia que, mejor dicho, nadie la imaginaba y tal, pero que sí se pudo haber hecho algo desde antes. Sí, claro, sí se pudo haber trabajado un tema de planeación, no sé, o tener un poquitico como más de capacidad de reacción, porque la verdad es que estamos viendo que no la tenemos. Sí, tiene toda la razón. Pero la verdad es que yo no creo mucho, no los quiero pues desanimar, muchachos, pero en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos es muy poco probable. Miren, en el tema energético, por ejemplo, yo es que ustedes no se acuerdan porque estaban muy chiquitos, seguramente de pronto no han ni nacido. En el año 93 en Colombia hubo un racionamiento eléctrico por un verano muy grande que hubo. Muy largo, un verano muy extendido, y entonces las presas bajaron sus niveles y tocó hacer racionamiento eléctrico. A nosotros nos quitaban la luz por tiempo, ¿cierto? Inclusive nos tocó cambiar el horario. Nosotros entrábamos a trabajar una hora antes y terminábamos a las 5. Los que éramos empleados, yo trabajaba en un banco y uno trabajaba hasta las 5. A las 5 ya salía uno de la jornada y a las 5 salía uno, pues a veces desparchado sin saber qué hacer porque a las 5 es muy temprano para irse para la casa. Y resulta que entonces desde esa época entonces se tomó la previsión, ¿cierto? ¿Cuál fue la previsión? De destinar unos dineros de las tarifas de energía para generar unas plantas de generación térmica, ¿sí? A base de gas, para poder estar listos ante una contingencia. Eso fue en el año 93. Hace 6 años hubo un problema parecido y cuando fueron a mirar ninguna de esas plantas, ninguno de esos proyectos se llevó a cabo, pero el dinero sí lo recaudaron. ¿Sí me entienden? Es decir, a pesar de que nosotros generemos la política, de que saquemos los recursos y tal, el tema de nosotros es un tema muy cultural. Es un tema que va a ser un poquito más difícil de solucionar porque tiene unos componentes culturales muy profundos. O sea, la ineficiencia que nosotros manejamos en el tema de planeación es tenaz. Entonces, claro que esto deja enseñanzas. Muchas enseñanzas nos tiene que dejar esto. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que hay cosas que son prioritarias, hay cosas que son más importantes que salir a producir. Pero bueno, vamos a ver si realmente, digamos, nos queda la lección clara. Yo la verdad, pues
A veces lo dudo, digamos, nosotros somos de una memoria muy corta, nosotros somos de una memoria supremamente corta y esto rápidamente se nos va a olvidar, seguramente. Esperemos que no, esperemos que la lección se aprenda. Bueno, algo más, muchachos. Entonces, miren, resumiendo, hablábamos entonces de que esos proyectos se generan básicamente por eso, por esa necesidad de disminuir la incertidumbre, de trabajar de manera más técnica, con unas herramientas que nos generen alguna confianza, el desarrollo que va a tener un proyecto en el futuro. Una cosa importante que les voy a decir y que quiero que jamás se les olvide, muchachos: no se evalúan los proyectos con el ánimo de aprobarlos, se evalúan los proyectos con el ánimo de determinar desde una postura técnica su viabilidad. Es decir, yo puedo evaluar un proyecto en cualquier momento y decir, mire, este proyecto no es viable, y está bien. Eso no tiene nada que ver con el trabajo de evaluación o de gestión, porque muchas veces nosotros, digamos, para los proyectos, yo a veces asistía, digamos, a la presentación de proyectos para graduación en la universidad. Entonces yo veía unas previsiones como muy voladas, ¿cierto? Como muy lejanas a la realidad, unos indicadores muy altos. Pues porque de todas maneras, de alguna manera, tratamos de aprobarlo, ¿cierto? De que el proyecto salga aprobado. Pero eso no está bien. O sea, el hecho de que después de un trabajo de evaluación y gestión y evaluación de un proyecto, llegue a la conclusión de que el proyecto no es viable, eso no habla mal sobre el evaluador, ¿sí? Al contrario, habla bien, ¿sí? De que la objetividad que utilizó para hacer la evaluación fue la que se requería, ¿sí? Entonces, vuelvo y les repito, no los evaluamos con el ánimo de aprobarlos, los evaluamos con el ánimo de determinar exactamente si son viables o no son viables. Y en eso nosotros tenemos tres tipos de resultados. Yo puedo evaluar un proyecto y determinar que es viable desde todos los puntos de vista y decir, listo, este proyecto se puede arrancar porque tiene todas las condiciones técnicas de mercado, y va a generar posiblemente buenas utilidades para los inversionistas, ¿sí? También puedo decir, entonces en ese caso yo aprobaría el proyecto. También podría decidir no aprobarlo y decir, mire, el proyecto no es viable desde este punto de vista. Yo lo puedo desaprobar desde el técnico, desde el organizacional, desde el legal, desde cualquier estudio. Yo puedo llegar al estudio de mercados después de haber hecho el técnico, legal y organizacional, y en el estudio de mercados determinar que el producto o el proyecto no es viable. Y eso está bien, sí, porque lo que necesitamos es la verdad sobre el proyecto, no la aprobación. Entonces podría negarlo o desaprobarlo. Y también hay una tercera posibilidad, que es, ¿cuál sería? Si yo apruebo o desapruebo, ¿cuál sería la de la mitad? Sí, sí, ¿se acuerdan cuando uno le preguntaba a la mamá que si podía salir? Ella le decía a uno, sí, mijo, pero no ahora. ¿Sí se acuerdan? Es más o menos eso, es decir, sí, el proyecto sí es viable, pero pues en este momento por condiciones políticas, sociales, económicas, financieras, no lo vamos a empezar, sino que se va a dejar allí, pero es viable, ¿cierto? Y lo vamos a arrancar en 1 año, en 2 años. Entonces podemos aprobar, podemos desaprobar o podemos aprobar y aplazar, o es decir, podemos decir aplazar, simplemente decir es viable, pero lo vamos a ejecutar después. Una vez, eso lo vemos más adelante, pero pues grosso modo, la gestión y la evaluación va hasta ese momento en el que se determina la viabilidad. Nomás de ahí en adelante ya forma parte de otra historia que se llama la ejecución, y eso sí. Una pregunta, por ejemplo, este proyecto, este puente, Shirahara. Shirahara. Sí, claro, sí, sí, ellos hicieron, claro, ¿eso lo aprobaron? sí, claro, lo aprobaron. Pero es que no puede Sí, es que tirarlo mire, aparte. mire, pues le voy a contar. Resulta que en esos diseños vienen dos cosas. Eso lo hace por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del edificio Space en Medellín? Sí, señor. El que tuvieron que tumbar, que murieron unos obreros allá y tal. Resulta que todo el mundo decía que los arquitectos y tal. El arquitecto no tiene nada que ver. El arquitecto es un artista. La arquitectura forma parte de las bellas artes. El arquitecto es como un escultor, como un pintor, ¿sí? El arquitecto se imagina una estructura y una casa muy linda y unos volados y unos cielos rasos y unas terrazas y tal, y las dibuja y las presenta como su proyecto, ¿cierto? Pero el que lo tiene que aterrizar es el ingeniero calculista. Ese calculista es el que le tiene que decir, mire hermano, esa vaina se le cae, ¿sí me entiende? Le tiene que meter una columna allí, tiene que reforzar acá porque eso no le aguanta. Entonces,
Eso es, hay unos ingenieros que se dedican a eso, a los cálculos, son los calculistas. Ellos fueron los que cometieron los errores, haciendo los cálculos de peso que debía soportar esa estructura. Lo que pasa es que, mire, ¿cuánto ha pasado de eso y quién ha sido responsabilizado por el tema? Nadie, en últimas nadie va a pagar. Miren, en el tema del proyecto de la línea, este señor Collins estaba demandando al país por daños y perjuicios por más de 700.000 millones de pesos. O sea, encima de que no terminó, encima de que lo hizo mal, encima de que lo dejó tirado, resulta que le vamos a salir a deber 700.000 millones por una demanda que le presentó al Estado. Porque no hay, digamos, una responsabilidad directa, no hay un sistema, digamos, que los haga responder. Claro, ese puente de Chirajara, lógico, para la planeación nacional, eso se le hace un estudio en planeación, un estudio arquitectónico, tiene un estudio financiero que lo determina el Consejo Nacional de Política Económica, el COMPES. Se supone que está evaluado desde todo punto de vista, no se explica uno cómo llegan a esos resultados, ¿cierto? Pero se han cometido esos errores y se han cometido en muchos. Lo que les comentaba ahorita, lo del túnel de la línea, que no tuvieron en cuenta, o sea, no fueron juiciosos en el tema de la integración del proyecto como tal y no tuvieron en cuenta unos factores que podían afectar el proyecto y por eso está como está. Sí, pues además de temas de corrupción y temas de, cierto, miles de cosas que no vale la pena en este momento entrar a. Pero los problemas de esos proyectos son problemas de planeación, claro, mala planeación. En ese caso fue mala planeación. ¿De qué? De los cálculos estructurales y de los materiales que utilizaron. ¿Qué me iba a decir? Pero claro, todos esos proyectos, claro, ellos se presentan, se llama, digamos, a varios proponentes, cada uno presenta su proyecto total, ¿cierto? Con los materiales, los costos, los tiempos, todo el tema de calidad del proyecto como tal, y pues se aprueban de esa manera, ¿cierto? Con unos estudios de evaluación y de formulación, igual que cualquier proyecto. Sí, así. So, y listo, eso lo vamos a ver. Ahorita después de que hagamos el video, nos centramos en esa parte que es bien importante, que es en los objetivos del proyecto como tal, que tienen que ser supremamente claros. Y obviamente, después de, como digo, nosotros vamos a estudiar, este curso va simplemente hasta la evaluación, es decir, hasta un día antes de la ejecución. Luego comienza la ejecución y ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Entonces su comentario es claro y está bien. Hay problemas en la planeación, sí, también, pero la mayoría de los problemas están en la ejecución. Entonces, digamos que de ahí en adelante, hoy terminamos de evaluar, mañana vamos a ejecutar, comenzamos de ahí en adelante y no hacemos un seguimiento. ¿Para qué se debe hacer el seguimiento? Para establecer la diferencia entre lo que se planeó y lo que se está ejecutando y tomar los correctivos a tiempo. Por lo general no se toman, se deja pasar, por ejemplo en ese caso no se miró, no se revisó allá hasta que el puente cayó. O sea, ¿y cuánta plata se ha invertido? Bueno, mucha plata que seguramente se va a perder. Profe, por ejemplo, con eso que estaba hablando, digo, cuando eso, la ejecución, Sí, claro, eso tiene unas pólizas de cumplimiento. Claro. Sí, 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 claro, digamos, totalmente incoherente y es de pronto parte de lo que hablábamos ahorita de la lección que de pronto nos deba quedar de este episodio, porque pues yo me imaginé todo en la vida, ¿cierto? Dentro de mis años que tengo, pero nunca me imaginé que iba a estar aquí encerrado, pues, sin poder salir por el pánico a una epidemia. Nosotros pensamos en la modernidad en que vivimos, nosotros pensábamos que eso era por allá en el siglo XV, por allá en la Edad Media, ¿sí me entiende?
la peste negra y cosas por allá que a nosotros ya no nos tocaba con el tema de salubridad que tenemos hoy en día, pero nos damos cuenta de que no, estamos igual dispuestos. Ah, sí, sí, claro. No, y sobre todo sobre el humanismo. Mire que nosotros nos creemos hoy en día tan modernos y mire los temas raciales que hay todavía a nivel mundial, que uno piensa en el fondo, en el cerebro, uno cree que ya están solucionados, que ya no los tenemos. Problemas de homofobia, bueno, todas esas cosas, de misoginia y tal. No, nosotros no somos. Lo que usted acaba de decir, mire, me recuerda una cosa. Hay un escritor colombiano, bogotano, que se llama Mario Mendoza. No sé si alguien de pronto lo conozca, lo haya leído. Él habla, él habla en un libro que tiene, es que no recuerdo en este momento el nombre, él habla sobre eso que usted acaba de mencionar, sobre cómo nosotros vivimos, tenemos tecnología hoy en día y nos creemos modernos. Nos creemos muy modernos porque tenemos celulares, computadores, porque hay aviones, porque hay, bueno, hay mucha tecnología, mejor dicho, que uno muchas veces ni siquiera entiende cómo funciona. Entonces nos creemos muy modernos, pero realmente no, nosotros somos premodernos. El tipo lo explica de una manera, mire, el tipo llega y dice que cuando usted va, por ejemplo, por la noche y usted debajo de un puente ve unos habitantes de calle a medianoche reunidos ahí, prendiendo una hoguera para generar calor cuando la noche está muy fría y tal, pues cuando usted ve a esa gente ahí, esa gente está en la edad de piedra, ¿sí me entiende? Y cuando usted ve, por ejemplo, cultos religiosos y tal, de esos que son muy fanáticos y todo eso, pues usted los ve en esas cosas y usted dice, bueno, pues están en la edad media, ¿cierto? Y cuando usted ve un muchacho que ni siquiera habla, no come ni nada por estar metido en un computador o en un celular todo el día eh, jugando y tal, pues ese no está aquí, ese está en el siglo, está como en el siglo 25. Sin embargo, todos estamos conviviendo aquí, ¿sí me entiende? Entonces él hace ese símil como para explicar el por qué es que no vivimos la cotidianidad, sino que vivimos diferencias, vivimos como estacionalmente. Entonces, claro, el comentario suyo es perfectamente válido. Claro, nosotros no somos modernos. O sea, tenemos tecnología, pero no, podemos estar tranquilamente en la Edad Media o antes, por ejemplo. Cuando yo veo en Estados Unidos esa pelea todavía de la gente, de los afroamericanos con los americanos, pues con los gringos y tal, yo digo, venga, pero se supone que eso ya lo habíamos solucionado hace 200 años, ¿cierto? ¿Por qué estamos todavía, digamos, lidiando con ese tipo de cosas? Entonces sí, es parte de esa modernidad que nosotros creemos, de la modernidad que creemos tener, pero que no tenemos. Ah, sí, claro. Sí, todavía hacemos segregación. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mire, ya para que terminemos, vamos a ver un video de un señor que se llama, bueno, ustedes van a ver cómo se llama. No es muy claro y tal, el video tiene unos añitos. Me gusta presentarlo porque es una entrevista que le hacen a un señor experto en proyectos y tiene claros los conceptos. O sea, tiene claridad conceptual y a mí me gusta eso, la claridad conceptual, es decir, que realmente sepa de qué está hablando y los puntos claves. Entonces voy a tratar de compartirlo. Si no, entonces me dice, porque en el grupo del martes me tocó mandarles el link, no sé por qué, tal vez porque era muy grande el grupo, no sé. Entonces voy a tratar de compartirlo. Eso es un video de 10 minuticos, lo miramos, le ponemos buena atención porque vamos a hablar de él unos 10 minuticos para que ya le demos cierre. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues entonces denme un segundo. Ahí lo tienen. Sí, listo. Entonces, bueno, yo no sé, miremos a ver cómo nos va con el volumen. Bueno, yo no sé cómo se maneja esto del volumen y tal. Ya ustedes, cada uno allá, ¿cierto o no? Miremos a ver.
Listo. Sí, yo creo que va a tocar mejor. Listo, sí, perfecto, no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, mire, son las 11:29. Ese video dura 10 minutos. Nos vemos a las 11:40, 11:42 minutos. Listo. Ya les paso entonces aquí el link por el WhatsApp. Listo. Sí, sí les llegó. Listo, entonces nos vemos en 10, 12 minuticos. Listo, muchachos.
Bueno, muchachos, me van contando los que vayan terminando, ¿sí? Ya todos terminamos. Sí, ya. Hágale, hágale. Bien pueda, lo esperamos. Me avisan cuando terminen.
Bueno, listo muchachos. ¿Listo? Bueno, ¿quién me quiere contar entonces qué nos dijo Don? ¿Cómo se llama el señor? Uno nomás. ¿Julio qué? Julio Rodríguez llama al señor. Bueno, listo. Básicamente, ¿qué nos cuenta él sobre digamos, sobre las características de los proyectos como tal? Sí, listo. Venga, pero entonces, bueno, vamos un poquitico en orden sobre la importancia de los proyectos que nos dice. O sea, ¿qué es un proyecto como tal según él? Sí, sí, digamos en esa parte él habla de la integración como tal. Pero mire que él habla de que el proyecto como tal es un esfuerzo temporal y no continuo, sino al contrario, discontinuo. ¿Cierto que sí? Discontinuo, ¿qué quiere decir? Que no es el deber ser de la empresa estar trabajando todos los días proyectos, sino que eventualmente empieza o desarrolla o necesita por algo, por la ampliación de una planta, por el cambio de un producto, por una innovación, por algún problema puntual que tenga, tecnológico, comercial, bueno, de cualquier tipo, pues tiene que emprender un proyecto. Entonces, él, digamos, hace claridad de que el proyecto como tal es un esfuerzo temporal y discontinuo y que tiene unos objetivos puntuales, y ya entra a hablar un poquitico de los objetivos. Habla también de la importancia y de la trascendencia del proyecto como tal, o sea, de la, digamos, del porqué o la justificación del por qué vamos a hacer eso, por qué vamos a emprender este proyecto como tal. Y ahí sí comienza a hablar un poquito, bueno, y habla un poquito sobre la integración, que es importante. La integración, como les comentaba ahorita, es aquella actividad en la que yo hago una lista, un checklist puede ser de todas las personas que necesito, como él habla ahí en el ejemplo que pone de los cajeros automáticos, los cajeros electrónicos, todas las áreas, todas las personas, todos los grupos que puedan estar afectados o que puedan participar en el proyecto, que se puedan ver afectados en un momento dado. Lo llamamos en finanzas o en economía los stakeholders o los grupos de interés dentro del proyecto como tal. Eso es importante. Y ahora sí, entonces sobre los objetivos, ¿qué nos comenta él? Sí, ajá. Listo, bueno, entonces vamos a decir que eh, cuando nosotros dentro del proyecto como tal o dentro de la gestión de proyectos es válido lo que él comenta. Tenemos unos objetivos en plazos, unos objetivos en presupuestos y unos objetivos en resultados. Entonces vamos a identificar como unos conceptos como tal. Cuando hablamos de resultados, hablemos de la definición de la palabra eficacia. ¿Qué es ser eficaz? No. ¿Qué es ser eficaz? Cuando digo que una persona es eficaz, ¿a qué me estoy refiriendo? No necesariamente rapidez. Quítele la rapidez. Tampoco. Quítele el bien hecho.
quítele el que deben de ser. Sí, es eso, es hacerlo. ¿Sí? La persona eficaz es la que hace, la que ejecuta. Es decir, ser eficaz es, ahí me dicen, mire, usted tiene que construir ese puente, ¿sí? Y yo voy y lo construyo, ¿cierto? Yo voy y lo construyo. ¿Qué estoy siendo? Estoy siendo eficaz. Y eso tiene que ver, ¿cómo? Sí, exacto. Pero simplemente, pero es un concepto completamente escueto, ¿sí? No tiene ninguna otra connotación. Es decir, eficaz, entonces ahí me contratan para hacer ese puente y yo voy y lo hago. Entonces fui eficaz, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Entonces eso tiene que ver básicamente con un concepto que está en el centro de los proyectos, que es el concepto del resultado, perdón, el objetivo de resultado. Entonces el objetivo de resultado tiene que ver con hacer el puente, hacer el producto, desarrollar la aplicación, desarrollar el software, bueno, todo lo que sea, llevar a cabo la mejora tecnológica, eso es hacerlo, ¿cierto? Entonces, el primer objetivo, que es el objetivo de resultados como tal, tiene que ver con el concepto de eficacia. Ahora sí hablemos del otro concepto que es el de eficiencia. ¿Qué es ser eficiente? Ese sí habla sobre los recursos, ¿cierto que sí? Entonces es la utilización de ¿qué? ¿Cuáles son los recursos? Dinero, mano de obra, tiempo, sí, pueden ser recursos físicos, bueno, cualquier cantidad de cosas, pueden ser recursos. Entonces, el manejo de los recursos hace referencia al concepto de la eficiencia como tal. O sea que, digamos, vamos a poner un ejemplo. Entonces, digamos que a mí me comisionan, yo soy un ingeniero civil y me dicen que voy a hacer un puente. Es un puente muy barato, es un puente que vale 10 millones. Entonces, y me preguntan, yo presento la proyección y tal, yo digo, bueno, lo voy a hacer por 10 millones y lo voy a hacer en 6 meses, ¿cierto que sí? Y resulta que yo hago ese puente en los 6 meses y con los 10 millones. O sea, fui eficaz y fui eficiente porque estoy planteando, me estoy gastando los recursos que había planeado, ¿cierto que sí, muchachos? Pero resulta que llega otra persona y le plantean el mismo problema y dice, listo, yo ese mismo puente lo puedo hacer en 4 meses y con 8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia que yo, porque sabe más, porque ha hecho más puentes, porque tiene mejores proveedores para conseguir los materiales, bueno, por cualquier cantidad de cosas. Entonces, digamos que nosotros, como dice el mismo conferencista Julio Rodríguez, yo quiero ser eficaz, es decir, yo quiero lograr el resultado, pero también quiero ser eficiente. Entonces vamos a definir que en la gestión y evaluación de proyectos lo más importante sería ser eficaz, es decir, lograr el resultado con el máximo nivel de eficiencia que me sea posible. ¿Y por qué hablo de un máximo nivel de eficiencia posible y no hablo de un ideal o de la eficiencia ideal o de la máxima eficiencia? ¿Por qué no hablo de eso? Sí, sí, porque hoy en día con los desarrollos tecnológicos todo va cambiando. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En el año, ayer tarde más o menos, en el año 1968, un papa vino a Colombia y resulta que ese señor vino en un vuelo directo en un avión desde Roma a Bogotá y ese vuelo se demoró 12 horas y eso, mejor dicho, hubo condecoración para el piloto porque eso era una hazaña, un viaje de esos en 12 horas y tal. Resulta que hoy en día un Concorde, que ya no funcionan, ya fueron descontinuados, un Concorde entiendo que podía hacer ese mismo recorrido en menos de 2 horas, ¿sí? Entonces, eso es, así la tecnología va mejorando la eficiencia. Por eso, digamos, y muchas veces uno no lo cree, ¿cierto? A alguien en 1968 que le hubieran dicho que más adelante un avión iba a poder hacer el recorrido en 2 horas, pues seguramente no hubiera creído, hubiera dicho, no, eso es imposible, porque pues uno es incrédulo muchas veces en el desarrollo tecnológico. Entonces, por eso no hablamos de un nivel de eficiencia ideal, sino del máximo nivel de eficiencia posible. ¿Quedamos claros en eso, muchachos? Entonces sería, ser eficaz dentro de la gestión de proyectos tiene que ver con resultados, ser eficiente tiene que ver con el manejo de los recursos. Entonces digamos que completo la frase diciendo que yo quiero ser eficaz, o sea, lograr el resultado con el máximo nivel de eficiencia que me sea posible, ¿sí? Pero hasta ahí digamos, están completos los objetivos, muchachos. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo digo que soy eficaz con el mayor nivel de eficiencia, también hay algunas tendencias en proyectos que dicen que es ser
efectivo, ¿sí? Que eso habla de la efectividad. Yo no sé si tenga que ver realmente desde la parte semántica, pero pues algunos expertos en proyectos dicen que digamos, la mezcla entre eficacia y eficiencia se llama efectividad, no sé. Pero bueno, entonces volviendo al cuento, ¿qué creen ustedes? Tenemos unos objetivos en resultado que tienen que ver con eficacia y unos objetivos en manejo de recursos que tienen que ver con eficiencia. Hasta ahí están bien planteados los objetivos, o sea, no necesitamos ninguno otro. ¿O qué creen ustedes? No, hay otro que falta, del que hablamos ahora. Pues podría tener que ver con la metodología, pero es como un resultado final. No, no, solamente de objetivos, hablemos solamente de objetivos. Digamos que podríamos a esta temática que nos planteaba ¿Cómo? No, hablemos solo de objetivos. Ahorita hablamos de lo otro. Estamos hablando solo de objetivos. Tenemos objetivos en resultados, es decir, lograr hacerlo con un buen nivel de eficiencia, pero faltaría otro. Ahorita hablamos de él, por allá con un puente que cayó. ¿Cuál sería ese otro objetivo? Nada, vea. Es el objetivo en calidad, muchachos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser eficaz, puedo ser eficiente, y yo puedo construir ese puente en los 8 meses, con los 10 millones de pesos, en los 6, perdón, 6 meses eran, bueno, no recuerdo. Y estoy siendo efectivo, ¿cierto que sí? Pero resulta que ese puente a los 2 meses se cae. ¿Cómo queda ese otro objetivo? Y lo hablábamos ahorita con el puente de Chirajara, ¿cierto? Ni siquiera se terminó y no se tuvo en cuenta eso. Muchachos, ¿se durmieron o se aburrieron? Entonces sí, digamos, sí tiene lógica, es decir, sí les parece que tiene lógica o no. Es decir, o sea, logro el resultado, estoy siendo eficaz. Lo hago con un buen manejo de los recursos, estoy siendo eficiente. Pero eso no basta, porque no basta con hacerlo. ¿Cuántas obras se hacen, se entregan, sí, bien y tal? Y por ejemplo, en Medellín, lo que les hablaba ahorita, el edificio Space, lo hicieron muy lindo, muy bonito, duró unos años y tal, pero pues hubo que demolerlo porque la calidad era pésima. Entonces no vale, digamos, ir solamente hasta eficacia y eficiencia, sino, o sea, resultados y eficiencia, sino que también tenemos que hablar de calidad dentro de los proyectos como tal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero es que ese resultado para llegar a ese. Sí. O sea que no. Sí, pero recordemos que hablábamos ahora de que no todas las fallas, o digamos no todas las causas del fracaso de los proyectos están en la ejecución. Hay muchos que también están en la planeación. Ah, sí, sí, claro, eso es. Digamos, eso forma parte de digamos, de otras características, pero serían un poquito más culturales, que digamos que afectarían. Obvio, lógico que hay unas afectaciones grandes, porque en todas esas circunstancias que puedan presentar, pues la plata que pueden perder es mucha, ¿sí? Pero de todas maneras, sí, digamos, tenemos en cuenta que tiene que haber unos objetivos en calidad también y que deben ser monitoreados, lo que usted dice es cierto, dentro de la ejecución, ¿cierto? Pero debe estar planeada la calidad, es decir, debe estar exigida, digámoslo así, no sé, materiales, duración, garantías, pólizas de cumplimiento, pólizas de estabilidad de obra, no sé, cualquier cosa, dependiendo del tipo de proyecto que se trabaje como tal.
Muchachos, preguntas hasta aquí. Bueno, habla entonces también el señor del tema de la integración. Yo le había comentado ahorita un poquito que la integración es como tener en cuenta las partes implicadas. Habla también del alcance. El alcance es como definir hasta dónde voy a llegar yo con el proyecto como tal. Y habla sobre el cliente del proyecto, pues que es importante, pero pues es una cosa que, no sé, me parece un poquito obvia, que si se va adelante, si una empresa va a adelantar un proyecto, pues lógico que el inversionista, la persona que va a asumir los costos, pues será obviamente el beneficiado y el que está persiguiendo algún beneficio económico. Si yo, por ejemplo, voy a invertir en una empresa, en un proyecto de un cambio tecnológico, una mejora tecnológica, pues yo doy por hecho que estamos persiguiendo un beneficio económico, ¿cierto que sí? Yo no voy a invertir una cantidad de plata en cambiar un proceso simplemente porque me parece chévere cambiarlo, ¿sí? Pues eso está como un poquito implícito, lo del tema del el nombre del proyecto y el cliente, pues está un poquito inmerso ahí en el tema de la evaluación, ¿o qué creen ustedes? Ah, sí, 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 claro, sí, sí. Mirado desde ese punto de vista, sí. Es decir, le entiendo la idea. Usted desarrolla una aplicación, por ejemplo, una app y tal, y pues obviamente va a necesitar un cliente para venderle la idea o para que lo financie y tal. Sí, eso sí es válido y habrá que conseguir ese en el tema de inversión. Pero mirado, digamos, ya en el tema empresarial como tal o en el tema personal de emprendimiento, pues una empresa, digamos, arranca con un proyecto pues porque ya tiene una necesidad puntual, ya la conoce, ya sabe, ¿sí me entiendes? Simplemente pues va a invertir y él es el dueño, él es el cliente. A eso me refiero yo, pero claro, sí, sí. Si digamos yo estoy generando una idea de negocio, claro que yo voy a necesitar un cliente seguramente, si yo no tengo la capacidad económica para financiarlo o si no tengo no tengo las conexiones, bueno, no sé, tantas cosas que se pueden presentar en un proyecto, pues debo entonces conseguir ese cliente, ¿cierto? Ese papá, digámoslo así, que se encargue de la financiación o de la comercialización o de cualquier otra parte del proyecto. Sí, es válido, perfecto. Eh, ¿Qué más nos decía? Yo creo que eso era todo lo que hablaba del video o algo, o se me olvida algo, muchachos. Sí, bueno. Muchachos, hasta aquí cómo vamos. Bien, bueno. Entonces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mm, para dentro de 8 días hay una tareita ahí en la plataforma que es muy sencilla. Es simplemente leer una parte, la primera parte del módulo, creo que es como hasta la página 22, algo así. Elaborar un documento de control de lectura y vamos a trabajar sobre eso. Digamos, hasta ahí vamos a llegar como a hablar sobre la literatura de los proyectos como tal y de ahí en adelante ya vamos a entrar en los estudios. Ya dentro de 8 días entregamos los grupos, las ideas. Lo hacemos en conjunto, muchachos. Escucho ideas de ustedes también. Si hay algo interesante que les llame la atención o si no, pues yo los asigno. Eh, no, eso es como todo. Recuerden que este video queda cargado en YouTube y queda cargado en YouTube, en el canal de la universidad. Y queda cargado la URL pues, del acceso, el link de acceso en la plataforma también, ¿sí? ¿Qué más les cuento? No, eso como que básicamente es todo. No sé si de pronto hay preguntas o aportes o dudas. No, nada. No, profe, no. Listo, muchachos. Entonces, listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención. Estamos conectados por el WhatsApp. Recuerden, o por la plataforma. Cualquier cosa, yo estoy aquí a la orden. A veces, digamos, no contesto ahí mismo porque estoy en alguna otra actividad, pero trato de devolver los mensajes y las llamadas. Muchas gracias por la atención, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos Dios mediante entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien, muchachos.